Empezamos este tercer bloque de Mix Deportivo con las historietas deportivas. Lucio Mercado y el informe final del día de hoy. Una de las editoriales con mayor auge en esos años era, sin lugar a dudas, la editorial fundada por Ramón Columba. Habían comenzado con páginas de Columba y a medida que iban pasando el tiempo fueron publicando revistas nuevas dedicadas exclusivamente a la historieta. Una de estas revistas se llamó D'Artagnan. La característica que tenía la revista D'Artagnan era que publicaba historias autoconclusivas y contaba con más de 100 páginas, o sea que era un lindo libro. En diciembre de 1957 comienza a publicarse en la D'Artagnan número 7 una historieta que se llamaba Campeones. En esta historieta los personajes de la historia aparecían junto a jugadores que existían realmente en los distintos planteles tanto de Boca Juniors como de River Plate. Entre los años 1965 y 1975, es decir, por el lapso de 10 años, se estuvo publicando Ídolos del Fútbol, escrito por el periodista Pedro Valdés y dibujada por Héctor Rodríguez. En el año 1962, en la revista D'Artagnan, comienza a publicarse Como el vuelo de la paloma, con dibujo de Carlos Airé, con guión de Eduardo Ariel, que era un guionista deportivo. Esta historieta relata los sucesos que llevan a que el fútbol argentino pasara de amateur a profesional y tiene como eje principal a Pablo Bartolucci. Pablo Bartolucci era un jugador que se desempeñó muchos años en Huracán y también estuvo participando en la selección argentina. En esta historia se cuenta cómo una lesión que lleva a que Bartolucci quede hospitalizado hace que tomen conciencia de lo desprotegidos que estaban los jugadores y comience una movida para poder llevar ese deporte que en ese momento se desempeñaba como amateur a un estado más profesional. En su momento Bartolucci era considerado como un anarquista, pero él con otros compañeros comienzan a hacer toda una movida en pos del profesionalismo en el fútbol y poder reclamar sus derechos como trabajadores, que era lo principal que estaban pidiendo. Todos estos acontecimientos lo llevan inclusive a entrevistarse con el presidente de facto que estaba en ese momento, en el año 1931, con el presidente Uriburu. Si bien en la historieta dicha entrevista aparece muy suavizada, algunos historiadores aseguran de que en realidad la entrevista no había sido tan amable, tan amena. Pablo Bartolucci se lo apodaba el Palomo por una jugada por la cual era característica en él, y que era cabecear tirándose de palomita, abriendo los brazos y tirándose casi al ras del piso. De ahí es el título de esta historieta, Como el vuelo de la paloma. Y es así como llegamos hasta el año 1971, cuando Alfredo Grassi junto a José Luis Salinas, realmente un dúo espectacular, tanto como guionista y artistas, comienzan a publicar en el diario La Prensa Dick el Artillero. Pero sucede algo muy preciso, y es que la prensa, el diario La Prensa, en ese momento estaba prácticamente en una declive bastante grande, y Dick el Artillero, las tiras de Dick el Artillero pasaron prácticamente desapercibidas. No así en otros países, como Brasil. Los brasileros compraron ese producto, Dick el Artillero, y lo bautizaron Dico. ¿Por qué lo bautizaron Dico? Por la sencilla razón de que sonaba muy parecido a Zico, que era uno de los mayores jugadores de Brasil en ese momento, que estaba jugando en el Flamengo. Dico el Artillero fue una tira de historietas que luego continuaron dibujando Lucho Olivera y Carlos Pedrazzini. En Brasil tuvo su revista propia y tuvo muchísimo éxito, obviamente mucho más de lo que tuvo acá en Argentina, que debido, como ya les comentaba, a que el diario La Prensa estaba prácticamente en bancarrota, fue una de las tiras
menos populares en relación al fútbol. Y nos queda muchísimo material. Nos estamos acercando a 1978. En Argentina se está por llevar a cabo el Mundial de Fútbol y las historietas también reflejan toda esa euforia y esa algarabía que fue tener un Mundial de Fútbol en nuestro propio país. Buenísimo el informe de Lucio Mercado y la verdad nos quedamos con ganas de ver un poco más. Pasamos ahora al Aikido. Joaquín Franco y la última parte de la nota que le realizamos. Estaba viendo justamente cuando estaban haciendo la actividad que muchas de las tomas que ustedes hacen, de los movimientos, terminan con la mano sobre la espalda, como dando un corte, pero la mano se apoya de una forma especial. ¿Qué hace eso? ¿Qué suma eso? ¿O qué significa? Bueno, se podría resumir el conflicto como una conversación, sacando el agresor y el agredido. Esa conversación tiene que tener un desarrollo y una conclusión, ¿no? La conclusión de esa técnica sería el shime, la inmovilización del oponente. Entonces, la técnica surge, el movimiento, el enfrentamiento, finalmente se suprime al agresor y se lo inmoviliza. Inmovilizar una articulación para que no se pueda mover más, digamos. Eso es el shime, la inmovilización es parte de esa discusión, ¿no? Es como darle un desarrollo, algo empieza y algo termina. Cuando vos te decidiste por hacer esta disciplina, ¿por qué el Aikido? ¿Qué era distinto a otras disciplinas? ¿Qué marcaba? ¿Qué era lo distinto? Y bueno, qué buena pregunta. Yo hice, por ejemplo, de chico hice judo, karate. Todas las disciplinas marciales japonesas me gustan, personalmente, ¿no? Una opinión personal. Pero el Aikido tiene algo particularmente atractivo, que es la estrategia y la inteligencia por sobre la fuerza. Entonces, es un desarrollo quizás un poco más intelectual, más espiritual, no es tan físico. No digo que las otras disciplinas no lo tengan, las otras también, pero el Aikido particularmente tiene ese encanto que a mí me sedujo y bueno. Recién nombraste la palabra amor, decime la frase esa con respecto al Aikido. Claro, bueno, el concepto del amor o de la compasión en el Aikido no se refiere a abrazar amorosamente a nuestro oponente, sino a lograr, a través de nuestra capacidad técnica, suprimir la agresión sin dañarlo, en lo posible. A eso se refiere la parte amorosa, digamos, de la técnica. Ese sería el enfoque que le da quizás algo un poco más trascendental, un arte marcial que trata de no dañar a la persona que agrede, sino de conducirla a algo. No significa que no tenga un contenido marcial que pueda ser agresivo, sino de que está orientado a cuidar al compañero, al oponente. Nosotros nos cuidamos en la práctica todos unos a otros, no dañar las articulaciones, trabajamos con las articulaciones, a veces con el cuello, las cervicales. Entonces, si no hay una idea de compasión, de cuidado hacia el compañero, no terminaría feliz, digamos, todo. Bueno, Joaquín, yo te agradezco mucho. Del Aikido volvemos a Guillermo Roy y el valioso aporte que está realizando con este tema que realmente es muy interesante. Hay mucho desconocimiento sobre todo, ¿no? Creo que esa es la mayor carencia que tenemos en este momento, de desconocer o prejuzgar algo que no sabemos de qué se trata. Entonces, por eso es que este espacio se les abrió a ustedes desde el corazón, como para que ustedes difundan qué es lo que quieren hacer, por lo que están luchando, porque no es solamente la lucha de ustedes, es la lucha de mucha gente que en este momento no tiene a lo mejor acceso a poder expresarlo a través de un micrófono, y justamente es eso lo que queremos justamente nosotros difundir. Y muy agradecidos por esta oportunidad y nosotros lo agarramos como si fuese pepitas de oro.
no me voy a cansar, no nos cansamos de decir, nosotros somos unos más, no hay, no es un título, no hay una búsqueda de regalos, de puestos laborales, más allá de la realidad de cada uno, que también a veces necesita tomarse en cuenta, pero hoy vamos igual. Pero sabemos que hay muchas personas que son los invisibles, y son a veces autoinvisibles, otras veces son oprimidos o invisibles, que están cansadas, que han recibido un ninguneo, a veces voluntario, otras veces involuntario, consciente, inconsciente, han perdido la capacidad de una autopercepción, están sintiendo de que ellos molestan inclusive con su realidad. Entonces, esas personas no le podemos decir vengan a las reuniones, por supuesto estaríamos encantadísimos porque sabríamos de que podemos construir con eso, pero no les podemos pedir y exigir nada, pero sí sabemos de que con que uno esté ya las representamos, pero hay otras personas que sí pueden y pueden ayudar. El propósito de esto ahora concreto y puntual, esto nació por esta característica de promesa de un centro de rehabilitación, que si se hace en el Domingo Funes, acá hay instalaciones y ya nos han avisado de que pueden ser, que es en el SIC. Esto lo digo con mucho cuidado porque todavía falta confirmar un montón de cosas, pero hay instalaciones que ya se han hecho, que hay que reformarlas, que hay que terminarlas, y que podría ser bien un lugar secundario al fuerte que puede estar en el Funes, pero acá está la pileta, se pueden agregar un montón de cosas. A eso te referías vos cuando no politicemos estas cosas, o sea, las cosas que están bien hechas por quien hayan sido hechas, están bien hechas, entonces hay que aprovecharlas, y estos niños y estos adolescentes y ustedes como papás necesitan justamente que se deje de lado la bandera política y que se vaya al fin, que en realidad son sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus, llamémosle, todo ser que uno ama y que desea lo mejor. Alguien una vez me dijo que la inteligencia es saberse poner en el lugar del otro y por sobre todas las cosas adquirir un término que está muy fuera de uso, que es el compromiso. Entonces, los comprometemos a todos ustedes a esta invitación que nos hace Guillermo, que ahora puntualmente nos va a decir cuándo y dónde, y vengan, escuchen, vean de qué se trata, saquémonos el plumero y ese individualismo, que porque a mí no me pasa, no importa, le pasa a otro. Esto es para todos, esto es para ustedes, es para ellos, es sumar, y esto es lo que necesitamos. ¿Qué sentido aporta realmente el que hace un padre cuando habla de su hijo y cuando trata de encontrar un espacio en una sociedad que a veces se lo hace difícil? Vamos a un breve corte y ya volvemos con más Mix Deportivo.